Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si a lo mejor soy yo, pero toda la administración que sucedió a través de todo el servicio de alabanza, pues tenía un hilo, por así decir, tenía un mismo, y hablaba de la santidad, de la santificación. Y el tema de hoy tiene algo que ver, no tiene mucho que ver con este tema. Entonces voy a pedirle que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 28. Cuando lo encuentre, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 28, y vamos a leer los mismos versículos de la semana pasada, del 1 al 6. Y el título que le di a esta enseñanza es Inmunes al veneno. Inmunes al veneno. Claramente estamos hablando acerca de la serpiente que mordió a Pablo. Hechos 28, del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por este día que tú has dado, Señor. Tu palabra dice que este es el día que tú has hecho, nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Yo te pido, Señor, que tú despiertes nuestros sentidos espirituales para poder captar todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Yo me incluyo de igual manera, Señor. Te pido, Padre, que esta enseñanza penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y pongamos manos a la obra. Yo te pido, Señor, que en medio de todo el proceso en el cual tú nos has puesto, Señor, seamos, o que tú nos hagas, más bien, inmunes al veneno. Que podamos terminar esta carrera fielmente haciendo lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Nosotros pedimos todo, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo pues nos inquiete, nos despierte, nos equipe, nos vivifique en esta tarde, para poderte dar a ti toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? La semana pasada, un pequeño recuento. La semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de sacudiendo la víbora al fuego, ¿no? Pablo había llegado a tierra firme después de mucho tiempo en el mar y muchas tormentas. Era tiempo de invierno. Lo más probable es que fuera alrededor de diciembre. Y cuando llegaron a la isla de Malta, y los naturales o nativos de la región se compadecen de ellos y preparan un fuego para protegerlos del frío, sucede algo. Dentro de unas ramas secas, en la que el apóstol Pablo había recogido, se encontraba una víbora. Y la semana pasada pues hablamos acerca de que la víbora en este sentido significa una serpiente venenosa. Una serpiente venenosa. Esta víbora, en el momento que fue perturbada, su instinto de preservación, ¿cuál fue? Morder, atacar. Su instinto de preservación la llevó a morder a Pablo en la mano, porque la naturaleza de la víbora es de matar. La Biblia incluso nos dice que el enemigo, que el diablo es homicida desde el principio, porque llevó al hombre y a la mujer ¿a qué? A perecer espiritualmente. La vida del hombre natural consiste de una naturaleza pecaminosa. ¿Se lo sabía? Es nuestro ADN, está ahí incrustado, usted nace con ello. Abigail, si no sé si vieron la foto,
bien chula, bien hermosa, pero es pecadora. ¿Sí o no? Viene con una naturaleza ya de fábrica. Y dentro de unos meses, Dios mediante, cuando venga Samuel, pues vendrá de la misma manera. Pecador de nacimiento. Es una herencia que tenemos de nuestros padres. Dentro de esta naturaleza humana, tenemos el potencial de hacer grandes males. A través de la historia hemos escuchado de gobernantes, reyes, políticos, dictadores y hasta psicópatas que han hecho grandes males para satisfacer esa naturaleza o los deseos de esa naturaleza pecaminosa que en ellos hay. Cuando el hombre es redimido por Dios, amén, cuando el hombre es redimido por Dios, Dios nos da una nueva naturaleza. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y gloria a Dios por eso. Esa naturaleza nos lleva a desear las cosas de Dios. Nos lleva a desear las cosas de Dios. Esta nueva naturaleza, guiada ahora por el Espíritu Santo de Dios, nos lleva a aborrecer el pecado que antes nos causaba deleite. Los deseos de la carne ya no son los deseos que buscamos. Ahora buscamos agradar a Dios y comenzamos a amar las cosas que Dios ama. Y note que la iglesia, escuche bien, es amada por Dios, ¿sí o no? Empezamos poco a poco a desarrollar un amor hacia la iglesia. La iglesia no es el edificio, hacia los hermanos, los unos a los otros. Pero aún dentro de esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, seguimos habitando ¿dónde? En un cuerpo de muerte. Hasta el día de mañana donde Dios mañana lunes. Hasta el día de mañana donde Dios nos dé un cuerpo glorificado, estaremos presos, por así decir, dentro de este cuerpo, que si no estamos cuidadosos, si no somos diligentes, aparte de lo que decía Saúl, si no somos intencionales, mira, nos van a arrastrar completamente de regreso a donde Dios nos sacó. Si no somos cuidadosos, si no somos intencionales en cuanto a nuestro proceso de santificación, vamos a desear otra vez los deseos de la carne. Dentro de este proceso hay pecados, lo mencionamos la semana pasada, que hemos vencido. Gloria a Dios. Ya ni nos mueven. Por ejemplo, a lo mejor usted en el pasado pues era una persona que le gustaba tomar. Ya a lo mejor es un pecado que ya venció. ¿Qué sucede? Ahora el día de mañana ve a alguien tomando o alguien le invita y a usted ni lo mueve. No, Dios me libró de eso. Gloria a Dios. Y así hay algunos. Bueno, hay otros pecados con los cuales aún hoy estamos como luchando. Y hay veces que nos noquean y nos caemos al piso, pero nos volvemos a levantar y seguimos. Y eso es lo bueno, gloria a Dios por eso, que no nos hemos rendido. No, pues es muy grande para mí. Nos seguimos en contra de ese pecado, luchando en contra de ellos. Y gloria a Dios que aún estamos luchando en su contra. Pero hay otros pecados, los cuales a veces parece que son tan insignificantes que no es tan malo como lo que yo hacía antes. Y hemos aprendido a cohabitar con ellos. Los tenemos ahí como, un día trataré con ellos. No sé si me estoy dando a entender. A veces pensamos que los pecados grandiosos o los peores o los terribles son los más peligrosos. Pero la Biblia claramente dice que las pequeñas zorras son las que ¿qué? Dañan la viña. ¿Sabe cuál es la próxima palabra después de ese versículo? Cazad pues las zorras. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay zorras pequeñas en nuestras viñas? Todos tenemos. La pregunta sería entonces, ¿cuán intencionales estamos siendo con cazarlas? Déjalas ahí, son tan pequeñas, no hacen daño. No hacen daño. Y de alguna manera hemos aprendido a cohabitar o a convivir con ellos. Y son esos pecados en los cuales hemos sido negligentes. Y pensamos quizás que mientras los tengamos bajo control, o escondidos, ocultos, o cómodos, nada nos van a hacer. No son tan gran cosa. Mire, tales pecados son esas víboras que están en medio de las áreas secas de nuestra vida. Estas son las áreas donde no hemos sido diligentes y nos hemos acomodado en ellas, y tales ramas pues se han secado. Ese es el hábitat perfecto o el ambiente perfecto o ideal para que las víboras estén ocultas esperando cuándo atacar. ¿Y cuándo van a atacar? En el momento que usted las perturbe.
En el momento que usted le dice a un hermano, a una hermana, o a su esposa, a sus hijos, o le dicen a usted, hey, peligro que veo esto aquí, ¿qué sucede con esa víbora? Tal pareciera, no sé si en los países será diferente. En Cuba hay una frase donde cuando tú quieres que el perro tuyo ataque, le dicen... Y así parece que fuera. Tenemos una víbora guardada y en el momento que el hermano viene y te dice, hermano, mira, hay un peligro con esto. ¿No? ¿Cómo? Ataca. Estas son las áreas donde no hemos sido nosotros diligentes. Y ese es el hábitat perfecto para que ellas estén ahí, para esperar el momento oportuno o preciso para atacar. Estas víboras se camuflajean detrás de buenas obras. ¿Qué quiero decir con eso? Decimos, no, sé que está ahí, sé que es un área donde yo tengo que trabajar, pero mira todo lo demás que hago bien. Mira todo el dinero que doy a la iglesia. O mira, todos los domingos, pues estoy afuera en el calor con la corbata hasta aquí y sudando, pero eso es lo que, ¿no? Y pensamos que mientras hagamos buenas obras, Dios va a decirme, no, tranquilo, déjala ahí, que las buenas obras son los que van a emparejar el bote, ¿no? Se camuflajean detrás de buenas obras, actos de falsa piedad y hasta se visten de religiosidad. Pero en el mismo momento que tal pecado es estorbado, perturbado, señalado, reprendido, es cuando enseguida su naturaleza sale a relucir. ¿Y esa naturaleza qué hace? Atacar. Va a morder. Mire, piensen en usted mismo. Es bien fácil decir, déjame ver, fulano de tal es así, fulana de tal es así, el pastor es así. Pero piensen usted mismo, pensemos en nosotros mismos, cada uno de nosotros, en cuántas ocasiones alguien ha apuntado a una mala actitud que tiene, alguna señal de falta de perdón que ha exhibido, o un rencor amargo que ha comunicado, etc. Y le ha dicho, mira, en esta conversación que tuvimos el otro día, noté esto. ¿Estás seguro que todo está bien? Cuando hacemos eso, cuando perturbamos, ¿no? ¿Cuál ha sido su reacción en el momento que se le exhortó? Le voy a dar dos opciones. Solamente hay dos opciones. Si su respuesta ante tal reprensión lo llevó a darle gracias a tal persona por ayudarle a ver algo que no había podido ver antes, gloria a Dios, su jardín está limpio. Y las víboras, por ahí no hay. Gloria a Dios. Mire, y muchas veces, déjeme decirle algo, muchas veces hay cosas que nos dicen, a mí también me dicen, no a pensar que solamente es de aquí para allá, a mí también me dicen, pero hay momentos donde la gente le dice, mire, pues noté esto, o noto esto, o vi esto, o esto sucedió, y nosotros no nos damos cuenta que lo hicimos. Y nuestra primera reacción, ¿cuál es? No, eso no fui yo, no, yo no soy así, no, y es de defensa. En vez de decir, vamos a ser honestos, yo no creo, ir al Señor en oración y decirle, Señor, yo no creo que yo soy así, pero, si hay eso en mí, por favor, revélame, muéstrame, porque yo no quiero ser eso. Si tomáramos ese paso solamente, ¿cuántas cosas no? ¿Cuántos pecados, cuántas víboras más no hubiésemos matado nosotros? Pero cuando tenemos el Kung Fu, ¡ya! Enseguida decimos, no, eso no, yo no soy así. Pues ahí quitamos, exactamente ahí matamos la oportunidad para que Dios diga, espérate, déjame alumbrar ahí en esa parte oscura que tienes. Sí hay. Ahora mismo es una lombriz, pero si no la cuidas, se va a convertir dentro de poco en una anaconda. Exactamente. Pero si su respuesta o reacción es defensiva, tiende a excusarlo, tiende a culpar a los demás, tiende a hacerlo ver como que no es tan gran cosa, o se justifica diciendo algo como, bueno, yo sé que tengo esos problemas, pero ¿quién no los tiene? Si ese es su caso, déjeme decirle que usted tiene muchas ramas secas y lo más probable es que tenga un criadero, no una. Tenga un criadero de víboras esperando el momento preciso para atacar. La pregunta, ¿hasta cuándo las va a seguir alimentando? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el día donde por fin decida ponerlas a muerte? ¿Qué más tiene que hacer Dios por usted para que usted decida hacer lo que la Biblia le manda hacer? ¿Qué más? ¿Aparecerse en las nubes? Pues no va a suceder. El día de rapto, no, ya a ese punto no hay necesidad de que nos muestre nada. Ya nos vamos con el Señor, gloria a Dios. Pero mientras tanto, ¿cómo Dios nos va a mostrar?
¿Y sabe que Dios le puede mostrar a usted cuando lee la Biblia? ¿Amén? Ok. Dios le muestra cuando usted ora. ¿Amén? Y Dios le muestra cuando usa a otras personas alrededor nuestro para decirnos, hey. Y nosotros a veces tomamos una actitud de, ¿quién es él para decirme? Supongamos que alguien llegue tarde siempre, supongamos, no está mirando a nadie. Supongamos que alguien siempre llegue tarde los domingos. Siempre. Y usted siempre llega temprano, usted es el primero que abre la iglesia. Y un día usted llegó tarde. Y el hermano que siempre llega tarde le dice, llegaste tarde a la iglesia. Naturalmente, ¿cuál es nuestra reacción? Vamos a ser sinceros, ¿cuál es nuestra reacción? Tú vas a decirme a mí, pero la pregunta es, ¿no dijo algo verdadero? Pero fíjense, en nuestra naturaleza siempre decimos, no, como que descalificamos rápidamente. No, tú no tienes que decirme nada a mí porque tú siempre llegas tarde. Pero la pregunta es, ¿no le dijo algo que es verdad? ¿Por qué no es mejor no tomar y decirle, tienes razón, me voy a esforzar? ¿Sí o no? Pero fíjate, nuestra naturaleza, ¿cuál es? Automáticamente a defendernos. ¿Acaso no nos ha dado Dios todas las herramientas necesarias para sacar tales víboras de nuestro jardín y echarlas al fuego? La pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué seguimos proveyendo para que esas víboras se sientan a gusto en esas áreas secas que aún hay dentro de nosotros? Mire, deje que Dios saque esas ramas secas. Y Dios va a usar hermanos. Y muchas veces son hermanos que a usted no le caen muy bien. Déjeme añadírselo ahí. Y quizás se lo van a decir con muy poco amor. Pero se lo van a decir. Ah, no, si me lo dice con amor, se lo recibo. La palabra de Dios, Dios es amor. Pero la palabra de Dios muchas veces, ¿qué? Es severa, ¿sí o no? ¿Y cómo lo vamos a decir? Ah, no, Señor, dame más amor. Dímelo con más amor. No provea ya más un lugar cómodo para tales víboras. Mira, en lo natural, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por una experiencia. En lo natural, cuando tenemos una experiencia amarga con algo o con alguien, lo más lógico es que seamos cuidadosos para la próxima vez que nos pueda suceder. Yo tenía un hermano, un pequeño, tengo un hermano pequeño, que cuando era bien pequeño, tendría la edad, yo diría, de Ruth. Le fascinaba meter tenedores en el tomacorriente. Y siempre éramos, y buscaba nada más que alguien para ir otra vez a meter el tenedor. Hasta que mi mamá un día me dijo, ¿sabe qué? Déjalo. Ok. Y metió el tenedor, y usted sabe, ¿no? Se fueron los fusibles. Se le pudo ver en la luz todo el rayo X, se le vio todos los huesos. Salió llorando. ¿Pero quiere que le diga algo? Nunca más metió el tenedor en la corriente. Entonces, fue una experiencia dolorosa para él, para nosotros no, para él. Pero eso lo llevó a ¿qué? Yo sé el peligro que hay. Mire, si tocamos algo caliente o con corriente, seremos muy cuidadosos si tocamos o cómo lo tocamos la próxima vez. Si usted es una de esas personas que, ay, mira qué perro tan lindo, y va a acariciar al perro y el perro es del vecino y lo muerde, probablemente para la próxima usted va a ser más cuidadoso de no acercarse o le va a tener de repente temor o terror a todos los perros. Cada suceso amargo en nuestra vida nos lleva a ser cuidadosos para la próxima vez evitarlo. Siempre aprendemos de tales experiencias y lo mismo sucede cuando se viene a exhortar a alguien o a apuntar a algún peligro que está acechando sus vidas. Yo quiero, el tema principal o la idea del tema de hoy tiene que ver con algo que muchas veces no se enseña en las iglesias. ¿Y por qué le digo eso? Porque hoy se ha metido en la iglesia es una frase, no juzguéis, para que no sea juzgado. El otro día mi esposa ella es parte de un grupo en Facebook de las madres de Lakeland. Y usted no se imagina la cantidad de mensajes que a veces salen ahí. Sale una señora que está buscando una iglesia que no sea muy judgy, que no juzgue mucho, o que el servicio sea a cierta hora, o que la música tenga cierto volumen, y uno dice,
¿Será eso acaso la iglesia que Cristo pagó con su sangre? Y yo creo que dentro de nosotros, para que ustedes puedan entender, creo que cuando digo nosotros, estoy hablando de los cristianos en general. Creo que dentro de nosotros, como pueblo de Dios, nos hemos llenado de temor de no exhortar, porque nosotros nos sentimos muchas veces incapaces o descalificados para corregir. Regresemos otra vez al mismo ejemplo del muchacho o la persona que llega tarde. La persona que siempre llega tarde, recuerde, es un ejemplo que estoy poniendo. La persona que siempre llega tarde, en el momento que ve que siempre llega temprano, llegar tarde, puede que diga, yo no le voy a decir nada, porque mírame a mí, siempre llego tarde. ¿Sí o no? Que mejor que le diga a quién, el pastor. Que le diga a otra persona, pero yo no estoy calificado. Y la pregunta es, ¿por qué lo descalifica usted? ¿Acaso no estamos llamados a exhortarnos a las buenas obras? No dice cuándo seas cristiano perfecto, entonces no estamos. ¿Y qué sucede? Si todos nosotros hiciéramos eso y nos exhortáramos los unos a los otros, mira, llegaste tarde, sí, pero tú también llegaste tarde, vamos a ayudarnos. Mira, vamos a hacer una cosa, yo te llamo por la mañana y tú me llamas, y así llegamos temprano los dos. Si la iglesia tomara esa iniciativa, pues quiere que le diga algo, fuéramos más intencionales en cuanto a mantener la unidad y la santidad de la iglesia. No sé si me dio a entender. Pero si tomamos todos la actitud de que no, yo no voy a decirle nada, porque de todas maneras yo no soy nadie en la iglesia, o yo cogeo de la misma pata también, yo no puedo decir nada. Entonces, si ese es el caso, nadie puede exhortar a nadie. Y la Biblia en repetidas ocasiones nos manda ¿qué? A exhortarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, si en el momento que tratamos de poner por obra la palabra de Dios y cumplimos con nuestra responsabilidad de velar por la santidad de cada uno, de la misma manera que lo debemos hacer por la nuestra, y somos rechazados, criticados, tenidos como enemigos o insultados, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sucede cuando usted le dice a un hermano, hay una víbora en su jardín? Y el hermano le dice, no te metas. Ese no es tu problema. Dios me ama. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué sucede cuando usted como hijo de Dios cumple con su responsabilidad de exhortar al amor y a las buenas obras y no es muy bien recibido, sino por el contrario, es mordido? De eso quiero hablarles hoy. Mire, pocas cosas causan más desaliento en la vida de un cristiano que el tratar de mantener la unidad del espíritu en el vínculo del amor y ser rechazado o despreciado por tratar de mantener la unidad y la santidad de la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo. Uno va con buenas intenciones, hermanos, mira, o hermano, o hermana, miren, eso que hace, desalienta a uno. Yo quiero que usted lo pueda ver de esta perspectiva. Usted sabe lo que toma, o el riesgo de cada persona que va a exhortar, escuche bien, con amor, eso vamos a tocarlo más adelante. Usted sabe el riesgo que una persona toma en decirle a alguien, mira, te veo fallando en esta área. La persona está arriesgando ahí ¿qué? Su amistad, el trato que usted le va a dar, pero así todo tiene que cumplir. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer. La santidad de la iglesia depende de quién? De todos nosotros. De todos nosotros. Si el pastor me dice si lo hago. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Yo no puedo estar las 24 horas con ustedes. Ni tampoco quiero estar las 24 horas con ustedes. No puedo, no podemos. Aunque todos fuéramos pastores y ancianos, no podemos estar en todos lados a la misma vez. Y gloria a Dios por eso. Pero usted tiene que depender de todas las circunstancias que Dios pueda usar para corregirlo. Porque Dios no corrige ¿para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios va a usar lo que tenga. El pastor, ok, el hermano, el borracho de la esquina, o el jefe suyo que es un ateo. Pero Dios va a usar cualquiera para decirle, hey, endereza estos pasos. Usted y yo vivimos en un tiempo, o en una sociedad, o en una sociedad, donde parece ser un pecado aberrante el corregir a alguien o apuntar alguna actitud errónea. Porque todo el mundo se ofende fácilmente. A ver, ¿cuántos aquí se ofenden fácilmente cuando le llaman la atención? Puede levantar la mano, porque cuando no la levante yo lo sé. A nadie le gusta que lo corrijan.
a nadie. Mire, muchos hasta sacan de contexto lo que Jesús dijo acerca de no juzgar, esto lo mencioné ya, y lo usan como una especie de licencia para seguir en sus pecados. No, no juzgue. Yo sé que estoy robando, pero no juzgue. O sé que estoy en adulterio, pero no juzgue. O estoy en fornicación, pero no juzgue. Dice Jesús que no juzguemos a nadie. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? El contexto es completamente erróneo. Casi siempre que exhortemos a alguien, escuche bien, casi siempre que exhortemos a alguien debemos esperar ser ¿qué? Rechazados. Rechazados. Míralo con sus hijos. ¿Cuántas veces usted ha corregido a sus hijos y sus hijos le han dicho, muchas gracias, papi, de verdad que lo necesitaba? ¿Cuántos? Se molestan con uno y hasta dicen, no, tú no me amas. Y son nuestros hijos. Entonces tenemos que tener la expectativa de que cuando vamos a exhortar a alguien y Dios nos dé las palabras correctas, la intención correcta, el momento correcto, esperar que ¿qué? Nos van a rechazar, no les va a gustar. Mire, yo quiero decirle un secreto, pues si algún día Dios lo llama a ser anciano o lo llama a pastorear en otro lugar. Cuando yo tengo que sentarme con alguien para corregir, ya yo tengo en mi mente preparada lo peor. ¿Qué me va a tirar una silla? ¿Quién va a llamar a la policía? Porque usted se ríe, pero mientras no se le corrige a nadie, todo el mundo feliz y contento, gloria a Dios, nos amamos en el Señor y cantamos Kumbaya. Pero en el momento que nos sentamos decimos, hermano, tiene que corregir esta área. ¿Y qué es lo que siempre sucede? O mayormente siempre sucede. Dios me dijo que me fuera a otro lado. ¿No? Siempre tengo yo que estar, Señor, ¿qué tal si sucede esto? ¿Qué tal si me grita? ¿Qué tal si me tira un zapato? ¿Qué tal si me ofende? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y cuando yo en mi corazón sé, ok, lo puedo manejar, no hay problema, ok, aunque me ofenda, me voy a quedar tranquilo, ahí vamos. Y ya, bueno, si sucede, sucede, pero ya estoy preparado. Porque sé que lo que va a pasar es que generalmente las personas lo van a rechazar. Las personas lo van a rechazar. Es bien frustrante, se lo digo, y probablemente usted un día lo experimente. Sentarse con alguien y decirle, oye, tienes 2 ojos en la cara. Es evidente, tienes 2 ojos, tienes 2 huecos en la nariz. Y que te digan, no, yo no. Está ahí, está ahí, está ahí. No, yo no. Ok, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿No? Pues la gente normalmente rechaza y usted y yo nos encontramos en ese bote. Así que si un día viene a decirme, pastor, con mucha humildad vengo a decirle que ayer lo vi con esto y tiene que tener cuidado. No se asombre que yo le vaya a decir, ay, gracias. A lo mejor mi cara va a decir, pero tengo que recibir. De la misma manera que usted también lo tiene que recibir. Amén. Pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mi esposa. Mi esposa cuando me tiene que decir algo que a mí no me gusta, ella me dice, tengo algo que decirte que dijiste el domingo. ¿Cuándo te digo? Dame 5 minutos. Y ahí me voy 5 minutos, Señor, que yo lo pueda recibir, que yo lo pueda recibir, que yo lo pueda... Es para mi bien, es para mi bien, es para mi bien. Ok, ¿qué fue? Dijiste tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y le aseguro, con toda la preparación que hago de antemano, enseguida empezó. Pero eso no fue lo que... Porque está aquí. Está aquí. Entonces tenemos que, ¿qué? Ok, espérate. ¿Qué me tienes que decir? ¿Tal cosa? Ok. Bueno, yo no lo veo. Yo no creo que dije eso, pero voy a tratar de trabajar en eso. Y gloria a Dios. Pero si no nos proponemos nosotros, no va a pasar de magia. No va a pasar de magia. Casi siempre que soltemos a alguien debemos esperar ser rechazados. Y aunque no podemos controlar a cómo las personas reaccionen hacia nosotros, adivine qué, nosotros sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Versículo 3 del capítulo 28 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mal, la justicia no deja vivir. Es el peor de los peores. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Yo quiero enfocarme en esta frase, ningún daño padeció. Bueno, todos sabemos hoy, o espero que todos sepan hoy, que existe todo tipo de antídoto para venenos de, casi digo de cucarachas, para veneno de víboras. Quizás hasta cierto punto alguien se sienta tranquilo
Si es mordido por una serpiente, porque lo más probable es que pueda ser curado con el antídoto. Ahí en el hospital lo hay, ¿no? Pero en aquellos tiempos no existía tal cosa. Cuando alguien era mordido por una serpiente venenosa, lo más seguro era que ¿qué? Se moría. Se moría. Aún más, en aquellos tiempos las calamidades eran familiarizadas con una maldición de parte de Dios. ¿Ves? Y hasta el día de hoy pensamos así. Se partió una pata. Eso es porque anda en pecado. Se me ponchó la llanta del carro. Eso es que anda en pecado. Mira que me dio una fiebre. Es que está en pecado. Pastor tiene alergia. No, es que está en pecado. Aquí los nativos pensaron que Pablo era alguien que la justicia no dejaba vivir. Ellos esperaron que cayera muerto, pero eso no sucedió. Pablo había de morir, ¿dónde? Olvídense de morir. Pablo había de ir ¿a dónde? A Roma. ¿Quién lo había dicho? Dios. Y lo que Dios dice va a pasar. Va a pasar. Casualmente ayer mi hija me hizo una pregunta. Me estaba preguntando acerca de por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y si usted conoce el pasaje, no lo tiene que ir ahí, no es parte de la enseñanza hoy. Pero usted conoce el pasaje, usted se dará cuenta que Dios le dijo a Moisés que hiciera ¿qué? Que le hablara a la roca. Y Moisés estuvo tan frustrado que fue y le dio 2 palos a la roca. Y le dijo a la gente, ustedes todos son unos malagradecidos. La pregunta es, ¿por qué Moisés no entró? ¿Por qué desobedeció a Dios? Bien sencillo. Bien sencillo. Y yo le decía a ella, fíjate lo estricto que Dios es en sus mandamientos. Aun cuando hablamos hace unos cuantos días, también le mencioné a ella acerca de lo del arca. Dios había instituido una familia dentro de los levitas que llevara el arca o lo transportara en los hombros. Ellos decidieron transportar el arca arriba de unos bueyes. Ya, primer pecado. El arca se empezó a menear y vino Usa. No, espera, con buenas intenciones, como usted hubiese hecho, como yo hubiese hecho, para que no se cayera el arca. ¿Y qué sucedió? Dios lo tuvo, escuche bien, matar. Porque si Dios lo deja pasar y dice, no, pobrecito, es que las buenas intenciones, hoy todos nosotros nos aprovecháramos de esas buenas intenciones para hacer y deshacer. No, es que tengo buena intención. O sea, Dios lo que declara, lo va a hacer. Si Dios dice, no toques el arca porque morirás, no toques el arca porque morirás. Si Dios dice, habla a la roca, es háblale a la roca. No es golpéale, ni grítale, háblale. ¿No? Si Dios dijo, vas a ir a testificar en Roma, vas a ir a Roma. Aunque te muerde un dragón, vas a ir a Roma. Pero no solo es porque tenía que testificar en Roma, sino porque esto fue una de las señales dadas por Cristo a sus mismos discípulos como parte de la gran comisión. Interesantemente, solamente Marcos menciona algo con referencia a las serpientes y el veneno, y es mucho más relevante de lo que podamos pensar. Vaya conmigo a Marcos 16, deja una pausa ahí en Hechos 28. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. ¿Ya lo tiene? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera. Mire, yo quiero hacer una pausa aquí porque yo he escuchado historias de predicadores que tientan a Dios. Donde miren que Dios prometió que la serpiente, y la serpiente lo muerde y se muere. O mira que dice que si bebemos algo con veneno no nos vamos, y mira, y se muere. Eso no es lo que significa. Aquí dice que si bebieren cosas mortíferas, solamente para darle un ejemplo, es que por error o porque le quieren hacer un daño a usted. Se cree, según los historiadores judíos, se cree que, recuerda cuando fueron a elegir al apóstol número 12 para reemplazar a Judas, era entre Matías, no me acuerdo el nombre del otro. Es más, déjame ver ahí porque yo sé que me van a... El pastor dijo...
Me siento obligado a tener que ir. José, llamado Barsabás. Se cuenta que a José, llamado Barsabás, lo trataron de envenenar en el concilio, ante las autoridades. Y no murió. ¿Por qué no murió? Bueno, aquí está dice. Si vienen cosas mortíferas. No es que usted vaya a propósito y diga, déjame tomar un veneno para probarle a todo el mundo de que Dios es. No. Más adelante vamos a regresar al versículo 18 donde dice, tomarán en las manos serpientes. Bueno, las serpientes en la Biblia, en su gran cantidad de veces que se menciona, se hace con una connotación positiva o negativa. ¿Positiva o negativa? Negativa. La serpiente que tomaremos en nuestras manos y que no nos hará daño, está relacionada con su deslealtad y maldad extrema. Su veneno, su manera baja de acechar, sus tendencias homicidas. El Señor utilizó la palabra metafóricamente cuando habló de los escribas y los fariseos. Se usa, esta palabra serpiente, se usa como contraste para diferenciar lo bueno de lo malo. Y queda indicado en la pregunta retórica del Señor en Mateo y en Lucas, cuando dice, ¿y qué padre, si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? Sus características malvadas quedan reflejadas como el gran adversario de Dios y del hombre. Recuerden Génesis 3, la serpiente te morderá la simiente en el calcañar y él la aplastará a su cabeza. El diablo es descrito metafóricamente como la serpiente. La serpiente es también mencionada como instrumento de juicio de parte de Dios para el pueblo de Israel en el desierto, cuando murmuraron contra Moisés y Dios envió serpientes ardientes. Esto va en contra de la evolución, ¿okay? Porque las serpientes ardientes, esa traducción, la palabra ardiente significa voladoras. Imagínense eso, serpientes voladoras. Me pregunto cómo, no sé, no estaba ahí. Pero esta serpiente ya ha sido vencida. Amén. Ya ha sido vencida. En tanto que la serpiente viva es símbolo del pecado en su origen, de lo odioso que es y de su afecto mortal. La serpiente de bronce, usted conoce la historia, el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios. Dios envió serpientes, empezaron a morder el pueblo, hubo gran mortandad en el pueblo. Y vienen después con la cara dura a decir a Moisés, intercede por nosotros. Moisés va a interceder por ellos y Dios le dice, ok, hazte una víbora, una serpiente de bronce. Bronce en la Biblia significa juicio o representa juicio, y ponla en el madero y levanta. Y aquel que sea mordido, que mire la cruz, que mire la serpiente en la cruz, entonces no morirá. Y eso es lo que Dios o Jesús hace alusión en Juan 3 cuando dice, de la misma manera que la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios también sea levantado en la cruz. Entonces, el metal, hablando del bronce, es figurativo de la justicia del juicio de Dios. Entonces, la serpiente de bronce levantada por Moisés fue un símbolo del medio de salvación provisto por Dios en Cristo y su muerte expiatoria bajo el juicio de Dios sobre el pecado. Cuando Pablo fue mordido por esta víbora, de seguro quedaron las marcas de la mordida, pero no surgió el efecto que normalmente debería haber sufrido. Y esto nos muestra que cuando la serpiente nos quiere hacer daño o nos quiera hacer daño, especialmente, escuche bien, si estamos haciendo la voluntad de Dios, puede que nos queden las marcas, pero no debe surgir el efecto que el enemigo de nuestra alma busca. Si lo traemos al contexto de la enseñanza de hoy, si buscamos el bien de nuestro hermano, escucha aquí, puse entre paréntesis, sí, por amor, buscamos el bien de nuestro hermano, la santidad del cuerpo que es la iglesia, y nos exhortamos al amor y a las buenas obras, eso significa amonestar o estorbar cuando sea necesario. Y el enemigo quiere crear enemistad, rechazo, división, crítica y demás. Esto, escuche bien, no nos debe afectar. No nos debe afectar. El miedo a ser rechazado es lo que muchas veces a nosotros nos paraliza, digo nosotros en general, nos paraliza para no entonces corregir. Si yo vengo y le digo a Saúl, mira,
La corbata que te pusiste el domingo, por favor, mira, una corbata negra es pecado. Es un ejemplo que lo estoy dando. Usar corbata negra es un pecado. Y Saúl la próxima que se ponga la corbata negra, lo más probable es que yo no, diga nada. Y lo enmascaramos bajo, es que para mantener la unidad, no le voy a decir nada. Y Saúl sigue con su corbata de pecado, es un ejemplo. ¿Ok? Y nosotros, y el pecado poco a poco empieza a meterse en la iglesia y nadie se siente con el carácter. No, es que si le digo algo, fulano de tal, no le puedo decir nada. Y la pregunta es, ¿por qué no? No, es que se ponga. ¿Sí o no? ¿O hace usted con sus hijos? No le puedo decir nada porque se pone a llorar. ¿Que llore? Que llore. Mientras más alto llora, mejor cantante sale. ¿Sí o no? Mire, ¿por qué le digo esto acerca de por amor? Si por amor buscamos el bien de nuestro hermano. Porque ahí se puede ir también al otro extremo, donde uno se vuelve policía de la iglesia. Y está allá afuera esperando con el bastoncito, como en los tiempos a ver quién hace lo incorrecto para venir. Venga acá. Y estarle dando en la... Entonces ya no es un cristiano. Ya es un criticoniano. ¿Sí? Un criticón cristiano. Trata de ponerlo. El punto es que tenemos que buscar que cuando una persona necesita ser corregida, exhortada, estorbada, póngale, primeramente antes de ir a decir, tenemos que chequear la razón por la cual vamos a hacerlo. No es simplemente, bueno, y eso algo malo lo voy a decir y ya. No. Porque si vamos con malas intenciones, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a edificar o vamos a destruir? Vamos a destruir. Porque si esa persona te va a rechazar el mensaje, pues se va a formar tremendo zapa afuera ahí. ¿Entienden? El zapa afuera. Un conflicto. Pero por el contrario, si usted ora primeramente, Señor, ¿sabes qué? Veo a este fulano de tal, pero ¿seré yo la persona para hacerlo? Sí, sé tú. Ok, ¿cómo le digo? ¿Cómo le puedo decir para que lo reciba? ¿Cuándo es el tiempo correcto? Y la persona con usted se acerca y le diga, hermano, ¿sabes? Quiero hablarte de algo que vi la semana pasada, o algo que he notado últimamente, o algo que pasó, o algo que, mira, de verdad te digo, con amor, vamos a echarle ganas, no te desanimes, La gente lo ve como que verdaderamente está saliendo de un corazón que verdaderamente ama a esa persona. En vez de, no, te lo digo porque es la verdad, te lo tengo que decir. Pues eso no edifica para nada. No edifica para nada. Entonces, tenemos que buscar primeramente que el bien de nuestro hermano. El bien de nuestro hermano. Mire, el rechazo, la división, la crítica y demás, no es que no suceda. Siempre va a suceder. O la gran mayoría de las veces va a suceder. Sino que no debe ganar trecho en nuestro terreno. No debe. Créanme que el enemigo de nuestra alma, la serpiente que anda buscando a quién atacar, siempre está acechando y buscando cuándo hacerlo. Es solamente cuestión de tiempo. Nosotros no podemos dar cabida al enemigo de nuestra alma dentro ni fuera de la iglesia. Qué interesante que Saúl mencionó eso en la alabanza, porque desafortunadamente, con mucho que lo prediquemos, siempre sucede, o se vuelve una costumbre. El domingo es el día del Señor. Voy a hacer el Santo de Israel el domingo. ¿Y el sábado es el día de quién? Del Señor. Y el viernes es el día del Señor. Y el jueves es el día del Señor. Y todos los días son el día del Señor. Porque el Señor es nuestro Señor. Amén. O sea, tenemos que comportarnos de igual manera en la iglesia que fuera de la iglesia. En el trabajo, aunque todos sean ateos. Aunque todos sean aborrecedores de Dios. Pórtese de igual manera. Como si el pastor o el hermano estuviera ahí con usted en el trabajo. Digo el pastor porque usted sabe lo que significa. Si yo voy y le toco la puerta ahora mismo en su casa y le digo, el pastor te vino a visitar, corre, limpia aquí, esconde las cosas, apaga la televisión, esconde las películas, esconde. Ponga alabanza. Tenemos una tendencia a pensar de que el pastor me vio. ¿Y Dios? Como si Dios estuviera ciego. Dios siempre está ahí. Por eso todos los días son del Señor. Amén. A mí me gusta ir a visitar a la gente cuando menos lo espero. Nunca voy a ir un sábado a la mañana porque no quiero que me confundan con un testigo de Jehová. Y después no me abren la puerta.
Mire, tenemos que asegurarnos que cuando tengamos que enfrentar tales situaciones dentro de la congregación o fuera de ella, siempre se haga dentro de un espíritu de amor, unidad, escuche bien, y compasión. Y compasión. Y mientras lo hagamos de esa manera, la serpiente no tendrá su efecto mortífero en nosotros. Vaya conmigo a Salmos 15, uno de mis salmos favoritos. Salmo 15. Y el subtítulo de la Reina Valera dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. ¿Cuántos quieren habitar en ese monte santo? Bueno, esto es para usted entonces. Salmo 15, versículo 1, son solamente 5 versículos. No está alegre que no es el Salmo 119. Versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí vienen las respuestas, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Pero mire qué fascinante cómo termina. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quiénes quieren vivir una vida que nunca resbale? Yo quiero vivir esa vida. Cada una de las cualidades mencionadas aquí nos va a llevar a fomentar la unidad dentro de la iglesia, dentro del ciclo familiar y dentro de nuestro ciclo de amistades y compañeros de trabajo. Estas son características de un hijo de Dios que no es afectado por los efectos de la serpiente. Note que este salmo describe a un hombre o una mujer que aunque esté siendo afectado, tentado o mordido por una serpiente, no ha sufrido daño alguno. Cuando habla la verdad en su corazón, quiere decir que no es de labios lisonjeros, ni es de dos pensamientos. Qué feo es eso. ¿Cómo se siente usted cuando alguien viene y le dice algo? Ay, no, yo te amo con todo mi corazón. Y descubrió un mensaje que le mandó otro que le dijo, no, lo odio hasta la muerte. ¿Cómo usted se siente? ¿Cuáles son sus palabras? Qué hipócrita. Cuando otros quizás calumnien de alguien o de algo, él no se deja llevar por eso, sino que decide honrar a Dios y él mismo no calumnia, no participe. Usted no puede controlar a otras personas, pero usted se puede controlar a usted mismo, de no participar. Aun cuando le hacen mal, él no hace mal a su vecino. Él no paga mal por mal, sino que vence con el bien al mal. Cuando alguien viene a quejarse del hermano, no admite reproche o queja. Significa que no participa en la división. Pastor no me saludó. Ah, pues a mí tampoco me saludó. Ya somos dos. Oh, mira, no te saludó porque a lo mejor no se dio cuenta. Ya, y sigue andando. Pero nosotros nos sentimos en el círculo de, no, a mí también me pasó. No, Saúl, mira, a ti también te dijo. A mí me hizo, ya son dos. ¿Eso promueve la unidad? Pregunta. No admita cohecho. No participe. Aunque después va a su casa y se queje con el Señor. Saúl me trató así. ¿Qué hago? Pero con el Señor. Porque el Señor directamente abrirle el corazón y decirle, y tú eres igualito o peor. ¿Sí o no? Estoy usando a Saúl como ejemplo porque bueno, está solito ahí para que no se sienta aburrido. Cuando alguien viene a quejarse del hermano, no admite reproche o queja, sino que no participa en la división, sino que es instrumento de reconciliación entre ambos. Perdónalo, tenle paciencia. Tenle paciencia. Quiere decir que es una persona imparcial, no toma lados, no daña su corazón en contra de nadie. Tiene más afecto hacia aquellos que aman a Dios que hacia aquellos que le aborrecen. En otras palabras, hace bien a los de la fe por encima de aquellos que no son de la fe. Y la Biblia, no tengo un versículo aquí, pero la Biblia dice que hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia
de la fe. No participa en las obras infructuosas de la carne, sino que presenta a sus miembros como instrumentos de justicia. No participa en conversaciones que deshonran a Dios. Mire, el enemigo está siempre ahí tratando de morder y tratando de crear división. Usted simplemente no sea partícipe. Bien sencillo. No se hinche con la mordida. Quédese tranquilo. No participa en conversaciones que deshonran a Dios. Tiene como prioridad la comunión de los santos por encima de la comunión con los que no aman a Dios. Aun cuando, le estoy desglosando el Salmo, aun cuando ha hecho votos que son para pérdida en su vida. Pérdida en su vida. Aun cuando termina con la culpa de algo que haya pasado, aunque no sea suya, no cambia. Mira, de todos los versículos de este Salmo, ese para mí siempre, no ahora, siempre ha tenido un significado especial. Porque ya nos lleva a nosotros a una responsabilidad propia de que no importa que me echen la culpa, no importa que yo salga el malo de la película, yo no voy a cambiar. ¿Cuántas personas no cambian cuando viven una experiencia amarga? No sé si usted los ha conocido. A lo mejor iban a la iglesia, a lo mejor cantaban en el coro, y de repente algo sucedió. Pastores que se han ido del ministerio porque Dios supuestamente no les contestó una petición. Por favor. La pregunta es, ¿dónde está la relación con Dios? Entonces, ¿o sirves a Dios por lo que te pueda dar? No, ninguno de nosotros podemos servir a Dios por lo que nos pueda dar. Le servimos por lo que ya nos dio. Ya nos dio. No, es que estoy enojado con el Señor. Ay, por favor. Porque no me hizo tal cosa, malcriado. ¿No? Aunque haya recibido pérdida, no cambia. No cambia. Mire, le estafaron $100, $500, no cambie. No cambie. No endurezca el corazón, perdone y sigan dando. Sea listo. No quiero decir listo. Use el sentido común. Si le pidieron $500 y no se los revolvió de mala fe, cuando se los vuelva a pedir, por favor. Que por amor. No, entonces no se queje. No se queje. ¿No? Aunque haya recibido pérdida, no cambia. Y eso es un llamado a que nosotros decir, no importa que me hagan mal. Jesús no nos dio acaso el ejemplo en la cruz. Lo estaban crucificando. Le digo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Si alguien tenía el derecho de decir, ¿era él? Era él. ¿No crees tú, le dijo a Pedro, ¿no crees tú que yo podía haber llamado a una legión de ángeles? O 12 legiones de ángeles. Increíblemente ese número de ángeles, de legiones, se calcula, escuche bien, se calcula que en ese tiempo, en ese año, según la cantidad de personas de familia que habían, equivalía a un ángel por persona. A un ángel por persona. Quiere decir que un ángel poderoso, valeroso, guerrero de Dios contra nosotros. ¿Usted no cree que nos hubiesen ganado? ¿Nos hubiesen pulverizado? ¿Sí o no? Sin embargo, no fue el caso. No cambia. No cambia. Aun cuando sea criticado, blasfemado, reprochado, señalado, él se mantiene firme y no permite que la serpiente lo use a él como instrumento de venganza, sino que más bien confía en la bondad de Dios que traerá todo a la luz y que peleará por él. En lo del dinero no es listo, es sabio, sea sabio. Sea sabio. Dios es el que paga. Amén. Dele espacio al Señor. Ahora, no se siente en la ventana, como Jonás, esperando a que Dios trajera. No, deje que Dios ocupe eso a su tiempo. Será en esta vida o no en la otra, pero Dios no tiene por inocente al culpable. Amén. Usted simplemente pague con bien el mal. Aunque sea tentado a hacerse de ganancias deshonestas, escuche bien. Aunque sea tentado a hacerse de ganancias deshonestas, no participa en tal acto. Mire, hay una historia
Hay una historia. No sé si será verídica o no. La pusieron en el grupo de los pastores hace unos meses atrás. Y es acerca, y creo que lo comenté una vez aquí. Es acerca de un pastor que había llegado nuevo a una ciudad. Lo habían llamado porque en la iglesia donde estaba habían sacado el pastor. No, la iglesia no tenía pastor. Lo habían llamado para que viniera a esa ciudad, para que fuera el pastor de esa ciudad. El pastor llega y se monta en el autobús. Cuando se monta en el autobús, hay $1 en el piso y cuando el pastor pasa, se monta en el autobús, el chofer le dice, mire, se le cayó $1. Él sabía que el dólar no era de él. Y en ese momento se vio tentado a decir, pues gracias, qué bendición, gloria a Dios. Y eso se en el bolsillo. Y dijo, no, ¿sabe qué es? No es mío, yo no ando con efectivo. Y el chofer del autobús le dice, pues qué bueno, gloria a Dios. Sabemos que usted es el pastor nuevo de la ciudad y queríamos tratar a ver si verdaderamente tenía un carácter cristiano. Y la moraleja o la enseñanza era, por $1 a veces perdemos nuestro testimonio. Por $1. Por $1. Cuando se trata de ganancias deshonestas, no participa en tal acto. Es íntegro en cuanto al manejo de dinero. No toma ventaja de nadie para hacerse de más dinero. Ama a Dios más de lo que ama las riquezas. No tranza. Y aunque no avance, no tranza. Es mejor no transar que querer avanzar. No se presta para destruir al pobre. No da su voto en contra de aquel que no tiene a nadie que lo respalde. No usa de su poder para sacar ventaja de los demás. Y todas estas son tentaciones del enemigo que llevan a la destrucción de una iglesia, de una familia o de buenas amistades. Sin embargo, aquel que ama a Dios, usted y yo, aquel que ama a Dios, tenemos como responsabilidad de no dejarnos llevar por la maldad del enemigo. Y aun cuando quiera o nos haya mordido, no dejar que el veneno de la división haga su efecto en nosotros. Y este salmo, el cual es uno, como les dije, es uno de mis favoritos, culmina con una hermosa promesa. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Fíjense que no dice los domingos. Jamás, jamás. En otras palabras, si decides hacer lo que la palabra de Dios dice, no importa que el enemigo o la serpiente venenosa trate de morder para destrucción. Quizás te queden las marcas de la mordida. Fulano de tal, mira, ahí me quedó. Pero el veneno no llegó aquí. ¿Sí me entiendes? No llegó aquí. No surgirá el efecto mortal en tu vida. Pero si no lo haces y decides ir en contra de lo que la Biblia ya dice, entonces eres presa fácil para que el veneno haga su efecto en ti. No importa si vas a la iglesia todas las semanas, no importa si traes tu Biblia debajo del brazo, o los años que lleves de convertido, eres presa fácil. Mire, el caminar cristiano es un caminar lleno de dificultades. Eso no lo podemos negar. Es un caminar lleno de dificultades. Corremos toda la misma carrera, juntos, a la misma vez, compartimos, nos reímos, pero cada uno en su propio carril. Y ese carril, mientras más conocemos a Dios, más estrecho se va haciendo. Menos libertades tenemos para hacer lo que no le agrada a Dios. Cuando somos nuevos convertidos, es nuevo. Es nuevo. Pero mientras ya empezamos a conocer a Dios, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, empezamos a enderezar nuestros pasos. Empezamos a ser cuidadosos por dónde caminamos, qué decisiones tomamos, qué decimos, cómo hacemos. Los mismos, es un caminar lleno de dificultades porque los mismos hermanos que hoy te aman, mañana te rechazan por el simple hecho de decirles la verdad. Mire, no tenga temor de hablar la verdad. A veces pensamos, no, esa es tarea del pastor, y sí lo es, pero es tarea de cada uno de nosotros. Es tarea de cada uno de nosotros. La semana pasada mencionamos algo acerca del amor, y es que es un lenguaje que no necesita mucha traducción. Todo el mundo sabe cuando alguien realmente te ama. Cuando en verdad queremos que alguien que amamos mejore en algún área, cambie en alguna actitud o deje de hacer algo malo que está haciendo, la manera en que lo decimos acarrea mucho peso. ¿Ok? Hay verdades que no importa cómo las diga. No importa cómo las diga, van a ser desagradables. Hay medicinas que usted se toma que no importa cuán beneficioso sea, saben a rayo. ¿Sí o no? Pero son beneficiosas. Son beneficiosas. Entonces,
la persona a la cual estamos tratando de ayudar se da cuenta, escuche bien, se da cuenta de la intención detrás de lo que estamos diciendo. Se da cuenta. Uno sabe si lo que le está diciendo es para edificar o para destruir o para hacerse más. Tú deberías hacer esto porque yo ayuno 3 veces por semana. O yo doy diezmos de todo lo que gano. Tú deberías. Eso no edifica. Eso no edifica. Hay maneras de decir las cosas, pero hay que decir las cosas. ¿Por qué nos llenamos de temor cuando eso sucede? No, yo no lo voy a decir, que le diga a otro. Es que yo no soy, eso lo he escuchado muchas veces, es que yo no soy confrontacional. ¿Esa es la palabra? ¿Esa es la palabra? No me gusta confrontar, no soy... ¿Cómo sería la palabra? Cuando a alguien no le gusta confrontar a alguien. Ayúdeme, por favor. Confrontador. Okay. Confrontativo. De confrontar. Del verbo confrontar. Hay personas que dicen, no, es que yo no soy así, ese no es mi carácter. ¿Cuántos se sienten así? No levantan la mano. ¿Cómo se sienten así? No, es que yo no sé decir las cosas. Es que no me sale bien. Es que me da pena. Es que yo soy igual o soy peor. No, tenemos que pedirle al Señor que nos dé a nosotros entonces que la gracia, confrontativo, okay, que nos dé la gracia para entonces poder decir, pero tenemos que decirlo. Imagínense si imagínense que usted es un doctor, escuche, usted es como un doctor que tiene un paciente que si usted no le da el diagnóstico hoy, mañana se muere. Y usted decirle, no, es que no sé cómo decirle, es que me da pena decirle, es que no quiero que se sienta mal. Usted tiene una responsabilidad como doctor, escuche, como los doctores han hecho un pacto, un voto, de que ellos tienen que velar por la salud de aquellas personas que vienen a ellos. Si un doctor es negligente en eso y la persona muere, el doctor va preso, pierde su licencia, etcétera, etcétera. ¿Y para nosotros? ¿Acaso no estamos lidiando con asuntos espirituales? ¿Asuntos de eternidad? ¿Por qué entonces tomamos no, es que no, eso no es para mí, mejor que le diga fulano tal? O mejor, no, que venga un conferencista y que lo diga, para que entonces vea que es de Dios. No, si está haciendo algo mal, es algo mal. Es algo mal. Si quiere hacerlo más, pues invítale a un café. No le invite a comer, por favor. Nosotros tuvimos un pastor que era así. Cada vez que quería regañar a alguien, lo invitaba a comer. No, le caía uno al almuerzo, se iba con un nudo. Hasta úlcera le daba a uno. La primera vez caímos en la trampa, la segunda le dijimos, ¿no quieren hambre? No, tenemos solamente agua, por favor, que yo sé que esto va a ser. Pero invítale un café. Díganle, ahora no lo tome como la señal, vamos a tomar un café, pastor me va, ¿no? Pero tenemos que ser, de alguna manera tenemos que pedirle a Dios que nos dé a nosotros la gracia para poder ser intencionales en eso. Amén. La persona a la cual estamos tratando de ayudar se da cuenta si la intención detrás es destruir o edificar. Por tal razón tenemos que asegurarnos que antes que vayamos a estorbar o exhortar, lo hagamos siempre con la intención correcta, que sea la de edificar. Edificar en amor. Y hay veces que la verdad, aunque la digamos con mucho amor, con las mejores intenciones o para un mayor beneficio, no es tomada bien. Yo creo que muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos experimentado el estar en ambos lados. Hemos dicho algo con amor para corregir y nos han rechazado, o hemos sido corregidos en amor y hemos rechazado. Esto nos deja saber que la verdad muchas veces confronta, molesta, incomoda, y a veces pensamos, y puse aquí pensamos en negritas, a veces pensamos que es mejor vivir en la mentira, pretender que la víbora no está presente entre las ramas secas, o que lo tenemos bajo control, que ser enfrentados por la verdad. Si usted va al doctor y usted tiene una enfermedad terminal, ¿le gustaría que le dijeran mentira o que le dijeran la verdad? No, con el doctor sí. ¿Y en la iglesia no? ¿Por qué no realmente no se llena de valor y le dice a algún hermano, a que menos le caiga bien a usted? Y le dice, hermano, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Ahora, no es que usted venga con una libreta a decirle, a ver, ¿qué pecados tengo que quitar? No, pero, ¿sabe qué? Si alguien me va a decir la verdad, es alguien que yo no le caigo muy bien. Mira, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Y estoy seguro que le va a decir, mira, eres un arrogante. Hijo del diablo, no.
Pero es parte de qué? De estar dispuesto a recibir, pero también a dar. En el sentido de exhortar, de perturbar, de incomodar. Miren, los Gálatas habían recibido el evangelio que Pablo les había predicado. El evangelio de salvación, el evangelio de gracia. Pero tanto se había secado su vida espiritual que comenzaron a depender de las obras de la ley. Y esto es un termómetro para cada uno de nosotros. Esto es un indicio para cada uno que estamos aquí. Una vez que descuidemos nuestra relación con Dios, a través de la relación con su Espíritu Santo, vamos a depender de las obras de la ley para mantenernos a flote. Y eso es lo más peligroso que podamos hacer. La ley fue dada como un espejo para que nos diéramos cuenta cuánto necesitamos la gracia de Dios. Amén. Y hay muchos cristianos hoy que piensan que la gracia de Dios depende de cuánta ley yo pueda obedecer. Con tal razón, te encuentras dentro de las iglesias a cristianos que hacen obras, vienen a la iglesia, participan en las reuniones, usan un vocabulario cristiano. Yo me encontré con alguien una vez que quería tumbarle dinero a la iglesia, no en esta iglesia, en otra. Él estaba buscando que le dieran dinero para hacer sus andanzas, decía no, porque las escrituras, las sagradas escrituras, usan un lenguaje que parece, pero si no estás bien conectado, te tumban el dinero. Te tumban el dinero. Te encuentras a tales personas dentro que participan en las reuniones, usan un vocabulario cristiano, exteriormente parecen tener todo bien, pero por dentro están todos llenos de ramas secas y las víboras están en el criadero. Cuando menos te lo esperas, te pegan la mordida, y la razón principal de esto es porque han recibido el evangelio de gracia, escucha bien, para salvación, pero no lo han recibido para comunión. Pero voy a volver a repetir. Han recibido el evangelio de gracia para salvación, pero no lo han recibido, no lo han atesorado para comunión. Por tanto, tienden a depender de las obras externas y el cumplimiento de horarios, reglas, etcétera, pero por dentro están secos. El evangelio de gracia no es solo para salvación, es también, escuche bien, es también lo que nos lleva a tener verdadera comunión los unos con los otros. Vaya conmigo a Gálatas 1, 6. Gálatas 1, 6. ¿Ya lo tiene? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Jesucristo, o por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea cortado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, miren la imposibilidad cuál es. No sería siervo de Cristo. Voy a hacer la pregunta obvia. ¿Es usted un siervo de Cristo? Estos Gálatas habían recibido el evangelio de gracia para perdón de pecados, pero ahora estaban siguiendo otro evangelio, lo cual habla de un estilo de vida. Ellos habían reducido la vida del evangelio a las obras, y esto es muy peligroso porque entonces la comunión que estamos llamados a tener los unos con los otros se va a basar en las buenas obras que hagamos los unos con los otros, y eso es difícilmente que lo podamos lograr. ¿Quién tiene, la pregunta aquí, quién tiene un récord de buenas obras con todos los hermanos? A ver, levante la mano. No, yo tengo un récord impecable con todos los hermanos. Siempre los saludo con una sonrisa. Siempre estoy ahí a la hora que me necesitan. Oro siempre por ellos. Yo tengo un récord. ¿Quién tiene un récord de buenas obras con todos los hermanos? ¿Quién nunca se ha enojado, molestado, frustrado, etcétera, con algún hermano de la congregación? A ver, por favor, levanten la mano. Todos. Todos. Si nuestra comunión depende entonces de las buenas obras que hagamos para con los hermanos, hoy no existiría ninguna iglesia.
no existiría. ¿Por qué? Porque la verdadera comunión, la que nos fortalece, la que nos une, la que nos sustenta y la que nos guarda hasta el día que Cristo regrese por nosotros, no está basada en las buenas obras que podamos hacer los unos por los otros, sino en el Evangelio de gracia que podamos vivir, aplicar los unos con los otros. Esto significa que nos perdonamos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos perdonó. Significa que nos amamos de la misma manera que Cristo nos ha amado. Significa que somos pacientes los unos con los otros de la misma manera que Dios es paciente con nosotros. Y significa que nos reconciliamos los unos con los otros de la misma manera que Cristo nos ha reconciliado con el Padre. ¿Cuántos han sido salvos por gracia? Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Esa gracia nos capacita para tener comunión los unos con los otros. En nuestra propia fuerza nos va a ser difícil perdonar a los hermanos, especialmente a aquellos que nos ofenden. ¿Sí o no? ¿Alguna vez le ha ofendido a alguien de la iglesia? ¿O alguna vez yo lo he ofendido? Bueno, use esa gracia para perdonarme y ser paciente conmigo. ¿Sí o no? No sean los santurrones. No, yo nunca he tenido. Entonces el Evangelio, escuche bien, no es solamente una decisión que tomamos una vez para salvación y ya. Es una decisión, es un estilo de vida que tomamos a diario para con el prójimo. Parte de poner en práctica el Evangelio para comunión los unos con los otros tiene que ver con el hecho de que exhortarnos los unos a los otros cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Tiene que ver con el hecho de alumbrar la luz en esos lugares de ramas secas que hay en la vida de nuestros hermanos. Y escuche, y estar dispuestos a que ellos también alumbren esa luz en las ramas secas de nuestra vida. Siempre es fácil exhortar. Oh, yo tengo el don de la exhortación. Pero no tienes el don de recibir la exhortación. Pues también deberías tenerlo. Cada uno de nosotros deberíamos tenerlo. No es un don, es aquí estoy siendo sarcástico, ¿no? Pero si estamos dispuestos a exhortar, tenemos que estar dispuestos a ser exhortados. Parte del llamado pastoral, parte del llamado a los ancianos es que sean buenos maestros, aptos para enseñar. Yo me he encontrado con personas que, yo quiero ser apto para enseñar, pero no quiere ser enseñado. La pregunta es, ¿será buen maestro? No. Porque para enseñar primeramente tienes que aprender. Si queremos enseñarle o señalar a los hermanos, tienes que cambiar en esta área, y en esta área, y en esta área. Y tenemos una linterna con tremenda batería. Mira, no, ahí tienes que cambiar, ahí tienes que cambiar, ahí tienes que cambiar. Pero también estás dispuesto a que el hermano diga, ¿me puedes prestar tu linterna, por favor? Sí, mira, tú también aquí, aquí, aquí. Bueno, en ese caso, ¿por qué mejor no nos tomamos de la mano? Oramos, vamos a buscar el rostro del Señor y entonces manténme accountable. Manténme que yo pueda rendir cuentas. Pregúntame a cada rato cómo estoy, cómo está mi vida, cómo está mi matrimonio, para poder llevar una vida equilibrada. Tú me ayudas y yo te ayudo, en vez de quién es él para que decirme. ¿Ve la diferencia de la actitud? Si no lo hacemos, entonces estamos buscando el quedar bien con nuestro prójimo, estamos buscando el favor de los hombres antes que el favor de Dios. En Hechos 28:5, regresa conmigo ahí, dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Mire, siempre que seamos mordidos por la serpiente que hemos estorbado, tenemos que estar conscientes que hay una gran multitud esperando a ver cómo reaccionamos. Y esto es parte de lo que a mí como padre, no como pastor, como padre, me fascina siempre llevarme a mi hija conmigo a donde puedo llevármela. ¿Por qué? Porque ella puede experimentar quién soy verdaderamente yo. O sea, yo voy con ella a Publix y de repente pues una señora mayor o joven que me dice, ay, qué bonitos ojos tienes, muchas gracias. Y ya, no me derrito ahí, ay, gracias. No, yo le estoy enseñando a ella cómo recibir un cumplido, no sé cómo se diga en otros países. Le estoy enseñando a ella cómo reaccionar cuando alguien se te cruza frente con el carro. Hay veces, pues reacciono bien. Otras veces, pues me frustro un poco.
Pues uno va más apurado. Cuando más apurado está uno es que la gente quiere ir ahí, ¿no? Le estamos enseñando a nuestros hijos, cómo es que reaccionamos en diferentes oportunidades o cómo es que hacemos en diferentes situaciones. Siempre hay personas que nos están mirando a ver cómo reaccionamos. Créame que si un día está usted en su trabajo y la gente del trabajo sabe que usted es cristiano y el jefe viene y le habla de mala forma, con malas palabras, lo insulta, no piense que las demás gente van a decir, ojalá que le dé un puño en la cara. Van a decir, deja ver cómo reacciona ahora. Porque es fácil ser cristiano cuando nadie te molesta. Oras cuando nadie te mira. Cuando tú no estás ocupado, ¿no? Pero es cuando las cosas se ponen negras que la gente diciendo, deja ver, porque lo mordió la serpiente, vamos a ver si se hincha y se muere. Están pendientes. Entonces, siempre que seamos mordidos por la serpiente que hemos estorbado, siempre habrá una multitud esperando a ver cómo es que reaccionamos. Hay dos alternativas. O nos dolemos con el hermano que nos ha rechazado y decimos, esto no es para mí, esto es trabajo del pastor. O decimos, aunque me ha rechazado, me ha señalado, me ha criticado, tengo la responsabilidad. Gracias a esa palabra. Tengo la responsabilidad y el llamado de parte de Dios de velar por la santidad y la unidad de la iglesia. Por tal razón, lo tengo que seguir haciendo. Mire, si usted se porta mal o está fallando en alguna área, yo tengo que sentarme con usted y corregirlo. Le guste o no le guste, lo vuelve a hacer, lo tengo que volver a sentar y volverlo a hacer. Eso es sencillo. Si no, ¿cuándo fue la última vez que usted regañó a sus hijos? ¿Lo hubiese hecho solamente una vez? Y el niño tiene una perreta, ya no va a decir nada porque no le gusta. Y ve la responsabilidad que tenemos como padres, como cristianos tenemos la misma responsabilidad. Si este es el caso, que usted toma la responsabilidad, asume la responsabilidad, créame que los demás verán que usted ni se hinchó, ni se desplomó, ni se murió envenenado. Ok. El cumplir con la palabra de Dios puede que nos lleve a tener amigos, aún dentro del mismo pueblo de Dios. El cumplir con la palabra de Dios puede que nos lleve a tener enemigos, aún dentro del mismo pueblo de Dios. Pero no es por el simple hecho de que no podamos llevarnos bien entre nosotros. Es por el simple hecho de no poner en práctica el evangelio entre nosotros y por tal razón nos vemos tentados a preservar una falsa amistad por encima de practicar una verdadera hermandad. Lo voy a repetir esta última parte. Por tal razón, nos vemos tentados a preservar una falsa amistad por encima de practicar una verdadera hermandad. Regrese conmigo a Gálatas 4, por favor. Ya nos vamos sobre el final aquí. Solamente nos quedan como 6 páginas. Gálatas 4. Versículo 12. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pregunta, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? En otras palabras, ¿qué pasó con ese amor que tenían para conmigo? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ese es el amor que tenían ellos para con Pablo. Me he hecho, 16, pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Mira qué pasa aquí. Cuando alguien decide, ¿sabes qué? Tengo que decirles la verdad de su condición. Han cambiado la gracia por la ley. No pueden hacer eso. Tienen celo por vosotros, hablando de los que ya se han ido tras la ley. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros.
Aquí, si usted captó la idea de lo que Pablo está diciendo en este último versículo, es que el discipulado o discipular a otras personas equivale a dolores de parto. ¿Sí o no? Hay veces se dice, ay, mira qué lindo cómo se mueve el niño. Y después, tiene sus momentos. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo se había convertido en su enemigo por el simple hecho de decirles la verdad. Los gálatas habían cambiado el afecto entrañable que tenían por Pablo, lo cual el mismo apóstol menciona con sacarse sus propios ojos para dárselos a él, y se habían convertido en su enemigo por el hecho de decirles que tenía que corregirlos. Y esto es lo que sucede cuando tenemos una responsabilidad por delante y la tomamos en serio para cumplir. En serio para cumplir. Pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia para con los de afuera que no conocen a Dios? Es una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia para con los de afuera que no conocen a Dios? Ir a predicar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios, o de la iglesia, perdón? ¿Cuál es el propósito de la iglesia para los que ya están dentro como hijos de Dios? ¿El qué? El discipulado. Es el discipulado. ¿Qué significa el discipulado? Conlleva santificación, exhortación, preparación, servicio incondicional, autonegación y obediencia a la palabra de Dios. Casi nada. Casi nada. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo y enséñale a que hagan las cosas que yo os he enseñado. Hay una obediencia. Hay una obediencia. Esto es lo que significa que Cristo sea formado en nosotros. Y nuestra tarea como cristianos es de exhortarnos a ser más como Cristo los unos a los otros. Yo no quiero que usted sea como yo. No, créame. Que usted sea como Cristo. Amén. Usted su oración para conmigo. Señor, cambia al pastor. Hazlo más como el Señor. Gloria a Dios. Hazlo más como a mí me gusta. No, eso no lo ore. Yo quiero ser más como Cristo. Nosotros tenemos la intención de que usted sea igual o más como Cristo cada día. Ok, regrese conmigo a Marcos 16 y aquí terminamos. Y solamente voy a tomar una palabra aquí. Marcos 16, 18 comienza con la frase, tomarán en sus manos serpientes. Tomarán en sus manos serpientes. Créanme que yo pensaba que eso significaba agarrar una serpiente con la mano y no sé, ¿no? Pero aquí Jesús, cuando dijo tomarán en sus manos serpientes, estaba tomando en cuenta nuestro llamado, escuche bien, con el exhortarnos los unos a los otros en amor. La palabra usada por Jesús cuando dijo tomarán, tomarán. Esa palabra proviene del original airo. Airo. Significa levantar, tomar o tomar arriba. Significa destruir, sacar fuera, tirar, arrancar y turbar. Le cambia el sentido por completo a ese versículo. Tomarán en sus manos serpientes. Arrancarán las serpientes de aquellas personas que andan llenas de ellas. Turbarán, levantarán, destruirán, sacarán fuera, turbarán, perturbarán. Y es la misma palabra que se usa cuando Juan dijo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que arranca, que quita, que airo el pecado del mundo. Fue la misma palabra usada por Jesús cuando dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Airo. Es la misma palabra usada por Pablo cuando le describe a los efesios, quítense airo de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, no significa simplemente tómalo en tu mano y acarícialo y mira qué lindo es. No, es tomar para qué, para sacar, para arrancar. Podemos entonces decir que el tomarán en las manos serpientes lleva la idea de ayudarnos los unos a los otros a arrancar, quitar, destruir, sacar fuera, turbar aquellas áreas
que nos pueden hacer caer, y esto es el llamado de todo hijo de Dios. Escuche, todo hijo de Dios dentro de su iglesia local donde Dios lo ha plantado. Amén. Que Dios nos ayude a velar los unos a los otros en amor. Póngase de pie, por favor. Definitivamente, el exhortar al amor y a las buenas obras es algo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer. No pertenece solamente a 2 o 3 en la congregación, o a los más adultos, o a los más experimentados, o a los más... Cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el mayor, hasta el más adulto, no importa si lleva un día en el Señor o 1000 años en el Señor. Es un llamado que Dios hace con la intención de ¿qué? De preservar la santidad y la pureza de la iglesia. Porque si no empezamos nosotros aquí, como iglesia, a exhortarnos, a perturbarnos, cuando vemos algún peligro, no lo hacemos aquí, ¿qué nos hace pensar que lo vamos a hacer afuera? Aquí es donde recibimos nosotros la corrección de parte de Dios. Tómelo de esa manera, de parte de Dios. Cuando una persona viene donde está usted y le dice, tú eres así, 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 así. Escuche, aunque se lo diga con mala forma, aunque no se lo haya dicho para edificar, considere que quizás hay una verdad ahí. ¿Sí entiende? Puede que a lo mejor haya una verdad en lo que está diciendo. Y en vez de cerrar la puerta y decir, no, es que me lo dijo de tal manera, yo no recibo así, o yo no... ¿Por qué mejor decir, Señor? O sea, no me gustó la manera en que me lo dijo, pero si hay alguna verdad en lo que me dijo, muéstrame. Yo quiero ser diferente. Yo no sé usted, como pastor yo quiero ser diferente. Quiero ser más como Cristo. Y espero que sea el llamado o sea el deseo de cada uno de nosotros. Pero para ser como Cristo nos necesitamos los unos a los otros. De por sí nos vemos una vez a la semana, 2 veces. O 3. Y si reducimos nuestra vida como cristianos simplemente a esas veces que nos vemos y no aprovechamos las oportunidades para afilarnos como el hierro afila el hierro, pues nos va a tomar lo que nos puede tomar 1 año o meses en cambiar, nos va a tomar toda una vida por el simple hecho de que no, hay que decírmelo de tal manera. Que aprendamos a ver a Dios detrás de todas las exhortaciones, hermano. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos exhorta a tomar nuestra responsabilidad de mantener la unidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, en serio. Como baluarte y columna de la verdad, Señor, queremos aprender a andar en verdad, a no ser llevados por nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este caminar, Señor. Personalmente sé que es incómodo exhortar. No siempre es recibido bien. Y yo pienso que de tal manera, Señor, pues la iglesia, hablando de manera universal, la iglesia en general, pues ha delegado mucho de su propia responsabilidad en los hombros de unos pocos. Cuando el exhortar al amor y a las buenas obras es tarea de cada uno de nosotros. ¿Cuán diferente sería la iglesia, universal o local, si cada uno de nosotros tomáramos en serio tu palabra? Si cada uno de nosotros estuviéramos no solamente dispuestos a exhortar, sino también a ser exhortados. Y no dejarnos llevar por el veneno que puede haber surgido o el peligro que puede haber, sino que podamos estar a paz primeramente contigo, Señor, haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir por la iglesia. Te pedimos o te pido como iglesia que tú nos enseñes, a cumplir con esta responsabilidad que tú has puesto en nuestras manos. Definitivamente la santidad de la iglesia no depende solamente del pastor o de algunos pocos. Depende de cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que esto nos lleve a una responsabilidad mayor
de no tomar ya el no juzgues o quién soy yo para, como una excusa para no decir y así sentirnos cómodos en nuestro propio pecado o en nuestra propia tibieza, sino que por el contrario tú uses esto para llevarnos a nosotros a una consagración mayor, a una responsabilidad mayor, a un compromiso mayor, primeramente contigo y después con cada uno de nuestros hermanos. Yo te pido, Señor, que tú despiertes en nosotros el deseo de ser más como tú. Usa cualquier herramienta que quieras usar. Úsanos a nosotros como pastores, pero usa también a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Usa a aquellos que no te conocen. Usa lo que quieras usar para causar en nosotros el cambio que necesitamos. Haznos sensibles a tu dirección. Haznos sensibles a la exhortación. Y te pido que tú nos ayudes. Esa es mi petición en esta tarde, que tú nos ayudes a seguir corriendo esta carrera por delante de nosotros. Que podamos ser pacientes para con los débiles, que amonestemos a los ociosos. Y para que tú nos enseñes, a tomarnos de la mano y seguir corriendo hacia adelante, Señor. Definitivamente estrecha es el camino y angosta la puerta que lleva a la salvación. Queremos, Señor, entrar por esas puertas. Queremos entrar por esas puertas y que ninguno de nuestros hermanos se pierda, porque nosotros fuimos negligentes en nuestra responsabilidad. Danos la gracia necesaria para poder comunicar, para poder estorbar, para poder exhortar al amor, con amor y a las buenas obras. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta tarde. Confiamos de que tú harás. Tú harás. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén, pues gloria a Dios.